Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la quinta sesión del taller de capacitación virtual de corresponsales clave de este año. Ya estamos en noviembre, así es que se siente un espíritu más de celebración. No sé si en sus países, pero aquí ya empieza a salir el sol y levanta un poco el ánimo. Además, que es tan bueno, sobre todo en estas temporadas un poco difíciles, ¿no? Sé por conversaciones con los otros tutores, con Constanza y Francisco, que han enviado sus tareas y sus primeras versiones de los artículos. Ya la mayoría debe haber recibido las correcciones, los comentarios, las sugerencias. Así que ahora vamos a revisar un poco sobre la edición y corrección de los textos en la primera parte. Luego vamos a tener una parte de trabajo en grupos en la que podamos discutir sus textos, conversar, mirar, aprender de estos primeros borradores. Y luego vamos a tener la última parte sobre la entrevista. Ya habían algunas preguntas en las sesiones anteriores sobre cómo abordar una entrevista, qué preguntar, cómo hacer, etcétera. Eso tendremos un espacio hacia el final para abordarlo hoy. Entonces, vamos a empezar con algunas pautas básicas para cuando ustedes tengan que trabajar ahora en esta segunda versión de sus artículos, y algunos de estos comentarios seguramente los han recibido de sus tutores, de su tutor o tutora, ¿no? Incluso, ahora a la mañana les compartíamos un vínculo de un tutorial de YouTube respecto del control de cambios y cómo usar el control de cambios para que todos puedan preparar estas segundas versiones, ¿no? Entonces, como escritores, como periodistas, estamos buscando mejorar tres elementos de nuestra historia, ¿no? En primer lugar, que tengamos una correcta ortografía, una correcta gramática, que no nos falten comas o puntos por aquí o tildes. Elegir las palabras más correctas, ¿no? Y ser lo suficientemente claros y a la vez breves en un artículo que lo conversábamos en las sesiones pasadas, en nuestros trabajos en grupo. Se pretende que sea de alrededor de 2 páginas, ¿no? Entonces a veces puede ser un poquito difícil lograr ese resumen, ¿no? Respecto de la gramática, la ortografía y la puntuación, ustedes van a tener durante el curso la asesoría de su tutor o tutora. Entonces, pero sin embargo, nosotros siempre les recomendamos que tengan un diccionario cerca. Pueden bajarse una aplicación al teléfono, mantener siempre en el computador una página de diccionario que les pueda dar alguna ayuda. La RAE siempre está a disposición y está abierta, es gratuita. Así que siempre confíen en un diccionario, tengan un diccionario a la mano. Pueden también hacerlo a la antigua y tener sus diccionarios empastados al costado, además que ese olor tan rico de libro grande puede motivarles también a escribir, ¿no? Respecto de la puntuación, es importante que ustedes revisen su historia, lean sus artículos para ver si han pasado por algún signo de puntuación, sea puntos, comas, puntos y comas, signos de pregunta, comillas. Vamos a insistir mucho en el uso de las comillas si citamos a alguien. Y ahora les vamos a compartir algunas guías de estilo recomendadas, ¿no? Ahora con el programa de Word, generalmente es más fácil usar el corrector ortográfico, ¿no? Pero no todas las palabras las reconocen. Entonces es importante que de todas maneras tengamos cierta
precisión, insistamos en revisar el artículo y poder escribir correctamente todas las palabras, ¿no? Estas son algunas de las páginas que ustedes pueden consultar respecto de, por ejemplo, si gays en plural se escribe con Y o se escribe con I, se escribe con I, según la RAE, aunque comúnmente se lee mucho con Y, pero todas estas palabras pueden consultarlas en estas páginas web, ¿no? Cuando ustedes escriban, les vamos a insistir en que describan lo que están, lo que quieren contar, ¿no? Que no asuman, por ejemplo, que la gente entienda que es un personal o una atención humanizada o humana. Describan a qué se refieren con esa atención humana, ¿no? Por otro lado, vamos a insistirles siempre en dejar de usar o evitar usar palabras rimbombantes, complicadas, si es que existen las mismas palabras más cortas y más simples, ¿no? Recuerden que estamos dirigiéndonos a un público muy diverso, desde personas que probablemente no han terminado la primaria o la secundaria, hasta personas que tienen algún título profesional. Entonces, tenemos que hacernos entender para todos y todas, ¿no? Y algo que también insistimos, porque a veces cuando estamos en el curso queremos dar todo de nosotros, ¿no? Entonces, ser los más sofisticados posible y usar palabras muy, muy difíciles y construcciones muy complejas. Lo que nosotros les vamos a recomendar siempre es que utilicen su voz, ¿no? Que escuchen, que escriban tal como hablan, siguiendo, por supuesto, las reglas de edición, y para eso van a tener también la asesoría de sus tutores. Entonces, pero mantengan lo más simple posible sus escritos para poder comunicar con claridad, ¿no? Ya en las primeras versiones, en los primeros borradores de los artículos, vemos cómo a veces es difícil mantenernos en el tema, ¿no? Y queremos, y nos abrimos, nos vamos un poco por las ramas, queremos contarlo todo en 2 páginas y nos sale un sancocho, ¿no? Sancochado, decimos en Perú. Entonces, otra de las recomendaciones es que nos mantengamos siempre enfocados, teniendo en cuenta cuál es el tema que queremos comunicar, de qué estamos queriendo comunicar, cuál es el tema central, ¿no? Y teniendo en cuenta las respuestas a nuestras 5 W, ¿no? Mantenernos siempre en nuestro eje de narración. Ahora en los trabajos en grupo seguramente ustedes verán algunos de sus propios trabajos y verán también párrafos interminables de 12 líneas de más, ¿no? Entonces, vamos a insistirles en que se mantengan con oraciones cortas, en que un párrafo describa una idea concreta, ¿no? Y nuevamente, que seamos, que escribamos tal como hablamos, transmitiendo una sola idea por oración y lo más simple posible, ¿no? Usando además también verbos simples, no los verbos compuestos, que además de alargar la expresión y el texto en general, nos demoran y nos complejizan también la escritura, ¿no? Respecto de los títulos, no hemos hablado de los títulos en particular cuando hemos tenido cuando hemos revisado la estructura de la nota, pero los títulos se ponen al final. Y en muchos de los casos se cambian
una vez que está para publicarse, ¿no? Ustedes, no sé cuántos conocen de lejos o de cerca los medios de comunicación escritas, ¿no? Los periódicos, pero hay personas específicas que titulan las notas, ¿no? O que revisan los títulos y cambian los títulos de manera que puedan transmitirle a la persona que lee de qué se trata este artículo y a la vez engancharles, ¿no? Lograr que se conecte con la nota y que haga clic y que la lea. Bueno, en el caso de periodismo escrito, impreso, es de que abra el periódico y lo lea, ¿no? En los títulos siempre es importante utilizar el tiempo presente, un lenguaje sencillo que lo pueda entender, en nuestro caso, toda América Latina, incluso en España, ¿no? Que brinde información suficiente para atraer a los lectores y que no use nombres propios que no puedan ser comprendidos por toda la región, ¿no? A menos que se trate de una persona que todo el mundo conozca, ¿no? El nombre de algún presidente o cosas parecidas, ¿no? Cosas, para referirme a un presidente. Ok, o personas parecidas, ¿no? Personajes parecidos. Pero siempre se evita tratar de... se evita mencionar a personas en particular y siglas. Tampoco usen siglas o acrónimos en los títulos, porque no todas las personas que los leen, por ejemplo, en las redes sociales, sus amigos, sus familiares, entienden todos los títulos, ¿no? Los acrónimos o las siglas. Entonces, eviten también utilizar las siglas en los títulos. Y bueno, siempre van a tener el apoyo ahora de sus tutores y luego de nosotros en la coordinación, ¿no? Respecto del resumen, que era este primer párrafo del que hablábamos en las sesiones anteriores, y que tiene el objetivo de atrapar a nuestro lector y además darle una idea rápida de qué se trata la nota, es importante que lo escriban. Creo que de los 14 tareas que recibí, alrededor de la mitad no tiene este resumen, ¿no? Entonces, partamos por escribirlo, ¿no? No tengan miedo. Generalmente se escribe al final, porque es más fácil, una vez que tengo escrito el texto entero, pensar en un resumen, ¿no? Es como las introducciones en los libros o en los documentos que seguramente algunos de ustedes han preparado. La introducción se escribe generalmente al final. Bueno, este párrafo también se suele escribir al final para que pueda resumir los temas que se van a discutir de forma muy general en la nota. Sobre el cuerpo de la nota, un poco en esta medida de mantenernos enfocados, lo que nosotros les hemos compartido es esta herramienta donde tenían que responder al qué, al cuándo y por qué, ¿no? Y las 5 W. Usen esta herramienta para orientarse, qué información deben colocar, que no les falte alguna información muy clave para que su lector o lectora entienda de qué es lo que están hablando, ¿no? Otra herramienta que les compartimos en una de las presentaciones de las primeras sesiones, también es hacer como un mapa mental, ¿no? Que les permita tener con claridad todos aquellos aspectos que ustedes quieren mencionar en la nota y no se les escape ninguno y no se vayan por las ramas, ¿no? Escojan las citas más relevantes para sus notas, de tal manera que aporten al tema que ustedes quieren destacar, ¿no? En algunos textos se
es evidente que quien lo ha escrito ha buscado un montón de información, ¿no? Y ha conseguido un montón de información. Entonces, hay un trabajo previo que ustedes deben hacer, que es escoger aquella información que más contribuye a la nota, ¿no? Y descartar aquella que no aporta mucho. Lo mismo con las citas de las personas con las que ustedes conversaron, a las que entrevistaron, ¿no? Si tienen muchos datos, utilicen los datos más recientes, que más consistentes, que tengan más legitimidad, que ustedes puedan llegar rápidamente a la fuente, ¿no? Eh, Haciendo siempre la referencia a de dónde sacaron estos datos, usando las comillas si es necesario, y aquí nosotros insistimos muchísimo en que tenemos tolerancia cero al plagio, ¿no? Entonces, si ustedes van a utilizar información que sacaron de otra fuente, de otra nota, por ejemplo, no sé, se anunció que hay desabastecimiento de medicamentos y de insumos de carga viral en República Dominicana, por decir que es un problema que está afectando ahora. Y ya otros dos diarios sacaron algunas citas. Ustedes pueden usar también esas citas haciendo referencia que alguien declaró para un medio local, ¿no? Y poner las comillas respectivas. No todo tiene que ser de su creación. Si hay algo escrito, se puede usar, ¿no? Y si usan datos numéricos, aquí habíamos puesto usen solo uno, pero más que usar solamente uno es usar el más relevante, ¿no? Como decíamos hace un rato, o los más relevantes. No traten de decir todo cómo está la epidemia en todos sus aspectos en un artículo de 2 páginas porque no va a ser posible. Así es que concentrémonos en aquello que sí vamos a poder, ¿no? Así que busquemos esos datos que nos van a ayudar a darle forma a nuestra nota. Sobre el análisis o el cierre o la parte de opinión o esa parte donde tiene la carga de incidencia política o donde del llamado a la acción, eh, muchos de los artículos que he recibido no tienen esta, esta parte en el cierre, ¿no? Es como que hemos llegado hasta la parte descriptiva. A veces podemos quedarnos en la información, pero como corresponsales claves solemos buscar la movilización de las comunidades, la acción para el cambio, ¿no? Entonces, atrévanse a decir algo sobre lo que están escribiendo, ¿no? No tengan miedo, pueden usar la primera persona, ¿no? Me parece relevante, me parece importante, quiero destacar, en este contexto las comunidades debemos movilizarnos para garantizar el acceso a medicamentos, por dar un ejemplo, por retomar el ejemplo de República Dominicana, ¿no? Siempre usando, por supuesto, la información que se ha presentado en el artículo. No presenten información nueva que luego se quede medio en el aire, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si levantan la manito. Sí, Sergio. yo pensé que el copete que habías nombrado, que ahora decías de ponerlo al final, ¿el copete no te referías a que era el enganche de la nota que era al principio? Sí, sí, Pero es el recién dijiste lo enganche que va al contrario. inicio, es el primer párrafo. Me refiero a que lo escriban al final, porque es una especie de resumen que va a atrapar a tu lector. Y a veces es un poco más difícil escribirlo al inicio, pero ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Qué información doy? No estoy muy segura de toda la información que voy a brindar. Entonces, una vez que has terminado tu artículo o el cuerpo de la noticia, entonces escribes ese resumen.
Que va al el copete. inicio, por supuesto. Ok, era Sí, mientras se hacía, mientras iba formando, tenerlo al final para después elevarlo. Ujú. Sí, ok, ok. Y dice, tengo una pregunta en la Karina, te corrección, escuchamos. en la corrección que me hizo o en la sugerencia que me hizo Constanza de un párrafo me pedía que ponga datos, o sea, datos estadísticos, ¿no? Yo soy parte de un grupo de organizaciones de mujeres a nivel nacional y nosotros tenemos una forma de cómo ir registrando los casos de violencia. Yo agarré de esos datos y puse allí. También los tengo que poner entre comillas y poner el nombre de la organización de donde saqué los datos. Sí, Okay. sí, aunque sean datos que sus propias organizaciones están produciendo, es importante destacar de dónde sacan, cuál es la fuente, que es esta organización, en este caso Plappers, no sé cuál, o tu organización local, Karina, pero sí es necesario que menciones cuál es tu fuente. Es el movimiento de mujeres a nivel nacional. Uh-huh. Gracias. Te voy a Sí, poner. perfecto. Gracias. Sí, sí. ¿Constanza? Sí, también quería comentarles, una de las cosas que vi es esa, es como, bueno, poder colocar la fuente de donde sacan las afirmaciones que hacen en sus artículos. Y por ahí, cuando quieren hablar o abarcar nivel nacional, es importante que busquen también información que pueda ser contrastada. Por ejemplo, qué sé yo, pongo el ejemplo de Venezuela, entonces no hay datos. Ahora, yo sé que no hay datos porque busqué los datos y no los encontré. Incluso hay lugares donde hay mención sobre que no hay datos sobre algún tema en particular. Entonces tomo uno de alguna ONG o etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de Rosa, puedes utilizar los datos de tu organización y de repente compararlos con alguno oficial que haya, sobre todo porque tu tema es un tema nacional. Entonces puede haber como algunas limitaciones en cuanto al alcance de las ONGs que participan de esas estadísticas que estás produciendo. Pero todo es posible si nosotros lo colocamos explícitamente en el texto. Esa es como la intervención que quería hacer. Gracias. Ok, gracias, Constanza. ¿Alguna otra pregunta? Karina, si bajas la manito, porfis, para poder... ¿No hay más preguntas? José, te escuchamos. Gracias, Liz. Una consulta. Igual al hacer referencia a alguien que yo consulte, ya sea persona o sea organización o alguna fuente de gobierno, ¿sí lo puedo hacer como una nota al pie de página también o lo debo de escribir dentro del mismo comentario como tal? Debes de escribirlo dentro del texto que estás haciendo, ¿no? Haciendo la referencia que conversaste con tal persona y te dijo tal cosa, ¿no? Conversé con, no sé, Jorge Arriola del Programa Nacional de SIDA y comentó que se iniciarán acciones para avanzar en la PrEP en Guatemala, ¿no? Y señalas ahí cuál es su cargo, quién es y qué fue lo que te dijo, sí. Sí. Okay. Nosotros no usamos pie de página en corresponsales clave, así que se debe de escribir en el cuerpo del texto, ¿no? Noé, tienes una pregunta también. Gracias. Sí, vaya, para el caso mío que estoy escribiendo sobre los migrantes y la tuberculosis, yo siempre ha habido una situación que le he cuestionado al programa de tuberculosis en el país, que nunca reportan personas que han abandonado su tratamiento. Y sabiendo de que en Honduras todos los días hay un promedio entre 500 y 700 personas que salen del país, considero yo que es insólito de que todas las personas que salgan ninguna tenga tuberculosis, pues. Y que nadie durante todo este periodo haya abandonado su tratamiento. Casualmente
se hizo una evaluación la semana anterior al programa de tuberculosis y reportan lo mismo, de que no hay abandonos y toda la cuestión. O sea, es un dato de que es muy difícil de creerlo. Sí reportaron personas que murieron por COVID y por otro tipo de enfermedades. Bueno, lógicamente esas personas están fuera ya del sistema, pero que hayan abandonado su tratamiento a causa, por X o Y motivo, puede ser migración o otra causa, no las reportan, no hay una fuente. Entonces me comuniqué con la directora del programa y pues bueno, vamos a tratar de concertar una reunión para tratar ese tema. Pero sí es muy difícil, por lo menos en el caso mío, aquí en Honduras, es muy difícil proporcionar una estadística o un dato exacto. Pues. ¿Cómo puedo hacer en este caso, compañeras? Ok, Javier tiene la mano levantada. Estoy segura que tiene una respuesta. A ver, creo que bueno, también mencionaban el ejemplo de Venezuela, pero les podría decir que el ejemplo de la mitad de los países de América Latina no tienen esa información ni la van a conseguir. Entonces, porque por ejemplo, todo el corredor hacia México, le hace como antesala de los Estados Unidos de Norteamérica, que sucede en Centroamérica, para salirnos del ejemplo de Venezuela, que siempre es emblemático, por supuesto. Hay personas con ITS, con VIH, con hipertensión, con diabetes y con tuberculosis, por supuesto, que están desplazándose en forma forzada, y si no empezó su peregrinaje, entre comillas, con esa condición, pudo haber sido resultado, por ejemplo, de una relación sexual transaccional, por comida, por una manta para dormir, etc. Entonces, ninguno de los países, desde México, Argentina, tiene ese tipo de información desagregada. Nosotros como corresponsal, y hay países en particular, como bien menciona el compañero, como es el caso de Honduras, todos los países de Centroamérica en general, Venezuela en particular, donde no van a tener nunca esos datos fiables como para publicarlos. Entonces, una opción es, en algún momento, el gobierno o el Programa Nacional de SIDA o la Organización Internacional para las Migraciones estima que tal cosa. Siempre es una estimación porque dato cierto no va a ser. Todo es estimación. La prevalencia del VIH en todos sus países es una estimación. Pero sí creo que en el rol de interpelar lo que falta, lo que necesitamos, sí es oportuno saber, sin señalar con el dedo, cuando hablamos de las personas que están desplazadas y migran hacia el norte por Centroamérica o han salido de Venezuela, a poner el signo de interrogación sin criminalizar y sin estigmatizar, de que existe una hipótesis significativa que las personas que se desplazan forzosamente llevan determinadas enfermedades transmisibles o no comunicables. Entonces, ¿qué medidas está tomando los países que están recepcionando en forma definitiva o en tránsito a esas personas para darles una salud integral? El ejemplo de Venezuela es cómo se está trabajando en tema de Colombia, donde el aseguramiento de salud en Colombia es muy complejo. El sistema se medio saturó por el COVID y ya venía medio saturado porque es uno de los países que más migración recibe de Venezuela. Y no tiene que ver con el HIV o la tuberculosis, otras cuestiones de salud. Entonces, aún así, no hay datos ciertos en Colombia respecto de, por ejemplo, el no programa de SIDA de Colombia, bueno, tiene un programa, a veces saca algunas cifras de, por ejemplo, personas de Venezuela que están en tratamiento antirretroviral en Colombia. Pero bueno, hay un montón de gente que está con VIH sin tratamiento en Colombia o que lo está tomando, lo llevó un stock X, ¿no? Entonces, lo importante de esto, cuando el dato no es seguro, cuando a ustedes les parece que le están diciendo un dato antiguo, que es demasiado impreciso, de alguna manera es, por supuesto, relativizarlo no por la fuente, sino por la complejidad del dato. Así no se pelean innecesariamente. Honduras está atravesando una crisis sanitaria, migratoria y política bastante importante, sin hacer referencia a eso. Uno puede decir que, dadas las condiciones o en el contexto desafiante en el que no hay datos ciertos sobre esto.
y entonces la mejor estimación posible es, ¿no? Entonces, porque lo peor que podemos hacer nosotros es repetir, como pasa con muchos funcionarios de gobierno, datos que no se ajustan a la realidad, medias verdades, medias mentiras, porque obviamente el dato lo que hace es exponerlos políticamente. Gracias. Gracias, Javier. Consta, ¿querías agregar algo? Sí, agregar como un par de cosas a lo que comentaba Javier. Si no tenemos datos, obviamente lo colocamos. Eso es un gran dato. O sea, la ausencia de datos es un gran dato, pero nosotros no podemos poner entonces la mayoría de la gente tal cosa. Nosotros no podemos hablar con datos si no tenemos la fuente. Podemos decir otras cosas sobre referentes, sobre lo que comentan, incluso de sus organizaciones, etcétera. Pero no podemos hablar de proporción si nosotros mismos no tenemos un dato o no existe en el país. Aunque podemos decir, ahí, qué sé yo, la atención en un hospital particular ha aumentado, pero eso existe porque se tiene alguna forma de contarlo. Entonces, pues evitar utilizar palabras que refieran a proporciones o estadísticas cuando no tenemos el dato. Y si existe, pues ahí sí ponerlo, problematizarlo, qué sé yo, eso. Gracias, Consta. Sí, en este caso particular de Honduras, por ejemplo, donde la instancia oficial nos ofrece un dato bastante dudoso, eso puede problematizarse y por supuesto, Noé, puedes utilizar esta información para discutirla hacia el final de tu nota, ¿no? O en la construcción de tu nota. Vamos a seguir. Antes de irnos a los trabajos en grupo, queríamos tocar el tema de algunos aspectos éticos también en nuestro abordaje, ¿no? Y ya en la sesión anterior me parece que preguntaron qué hacemos con las personas que no quieren ser citadas o que viven con VIH, pero quieren guardar su confidencialidad, ¿no? Entonces, en estos casos hay que respetar, nosotros somos insistentes, hay que respetar la confidencialidad y la vida privada de las personas y no es ético citar a una fuente que pidió no ser nombrada, ¿no? Respetemos siempre los derechos de las personas con VIH y tuberculosis. Aquí se abrevia TB, creo que en otros países se abrevia como TBC. Si la persona no ha dado el consentimiento, no informemos sobre su estado, sobre esta condición de salud. Y cuando las nombremos podemos utilizar un nombre ficticio, ¿no? Hay algunos ejemplos de artículos que nos han enviado que usan nombres falsos, con un asterisco la lectora entiende que se trata de un nombre diferente que han sido cambiados, ¿no? También en algunas oportunidades cuando hablamos de algunos funcionarios que nos pidieron no ser nombrados o que nos dieron información que no querían que se vinculara a estos funcionarios o funcionarias, limitemos la información que damos respecto de esta persona, ¿no? Una fuente cercana al gobierno, una fuente cercana al Ministerio de Salud y suficiente, ¿no? De tal manera que no pueda identificarse a la persona porque es nuestra responsabilidad proteger a nuestras fuentes, ¿no? Ya que tanto para el caso de las personas con VIH o tuberculosis, por las situaciones de estigma y discriminación, pueden haber consecuencias y también para personas informantes cercanas a los ministerios, a los programas de SIDA, podrían haber algunas sanciones y no es nuestra intención que se despida a la gente que nos dio la información, ¿no? Debemos tener cuidado al tratar con las personas, de no invadir la privacidad, centrarnos en los hechos, ¿no? En los hechos de corrupción, la violación de derechos humanos, y no tanto en la vida privada de las personas, ¿no? Nosotros como corresponsales clave, y lo hemos insistido, Constanza lo ha mencionado, Javier también, debemos respetar las fuentes, ¿no?
derechos humanos, los términos y no personalizar los casos de denuncia principalmente, ¿no? Insistimos que nuestra prioridad es proteger la integridad de las personas más vulnerables, ¿no? Y aquí yo quería detenerme en el caso de la vulnerabilidad en algunos países también de los periodistas, de las periodistas y de ustedes como corresponsales clave, ¿no? Nosotros siempre estamos, buscamos también su seguridad, así es que no tienen que exponerse innecesariamente, podemos siempre publicar bajo el nombre de corresponsales clave, si ustedes consideran que hay una situación de conflicto en el país, o de persecución política, o lo que sea que puede poner en riesgo, que les puede poner en riesgo, ¿no? Así es que siempre confíen en nosotros, buscamos la manera de comunicar la información sin ponerles en riesgo a ustedes tampoco. Y esta es una situación que se ha observado en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua, Honduras, ¿no? Con situaciones de conflicto político muy fuerte, ¿no? Bueno, ahora ya casi todos nuestros países estamos en la gran polarización y si no eres mi amigo, entonces, si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo, ¿no? Y eso es algo que también debemos, que matizaremos en nuestro rol, ¿no? Respecto de la exactitud, ya lo mencionó Constanza y Javier, hay que asegurarnos que los datos sean los correctos, verificar los nombres de nuestras fuentes, asegurarnos que las estadísticas son correctas y que las entendemos, ¿no? Ha pasado, sobre todo ahora con la situación del COVID, que a veces se leen algunos artículos que salta a la vista que la persona no entendió bien las estadísticas, ¿no? Entonces, asegurémonos que entendemos las estadísticas. Si no las entendemos, siempre pueden acudir a nosotros a confirmar la información, o a quien les dio la información, los datos, los números, siempre pueden preguntarle, oye, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? ¿Cómo se traduce finalmente? Porque lo que nosotros pretendemos es transformar la información compleja en información sencilla para nuestros lectores, ¿no? Sobre las opiniones personales, y nosotros siempre les vamos a insistir en que se atrevan, ¿no?, a discutir la información que ustedes presentan, debe ser explícito que es su opinión, ¿no? Que está muy diferenciado del hecho, ¿no? Así es que para ello utilicen sus propias palabras, de tal manera que la persona que lee sepa, bueno, Sergio piensa que tal cosa, pero a mí me parecerá que no estoy de acuerdo con él, ¿no? Y si hemos tomado información de otras fuentes, siempre atribuyamos las ideas, no nos vamos a cansar de repetirlo. Utilicen los hechos para reafirmar el argumento, sobre todo cuando es algo muy crítico, ¿no? Y esto último tenía hasta efecto porque es importantísimo destacar que siempre tenemos que decir la verdad en nuestras notas. Evitemos palabras que estereotipen. Nosotros les vamos a enviar una presentación de la doctora Alejandra Corao que hizo para el curso del año pasado y que está disponible en YouTube. Está como no listado, así es que esperen el vínculo de esa sesión donde aborda el tema de lenguaje sensible y evitar las palabras que acentúen mitos o contengan juicios de valor. Estos son ejemplos bastante antiguos ya, pero podemos encontrarnos seguramente en algunas de nuestras ciudades, en periódicos locales, lenguajes que todavía estigmatizan
o que desinforman, ¿no? Y cuando son interpelados o interpeladas los periodistas dicen, bueno, pero yo tengo que usar sinónimos y se cierran y generalmente se mantienen en su error, ¿no? Con este lenguaje estigmatizante, pero hay distintas organizaciones que han venido trabajando con periodistas, que han logrado un cambio significativo a nivel regional, pero no todo es perfecto, así que pueden encontrarse con cosas parecidas, ¿no? Estas son algunas de las guías que les vamos a dejar, están los vínculos en la presentación, ustedes pueden revisarlas, por ahí Rudy en alguna de las sesiones nos enseñó que ya tiene las orientaciones terminológicas de ONUCIDA en la última versión que es del 2015, y esta guía de estilo editorial de ONUCIDA que también nos puede servir porque como es una agencia de la que vamos a hablar seguramente en alguna de nuestras notas, nos sirve conocer cómo hacemos referencias a ellas o a las agencias co-sponsors, ¿no? Hay otras manitas levantadas, así es que vamos a hacer otra rueda de preguntas antes de pasar a los grupos. Tengo a Javier y a Marcos. Sí, antes de dar la palabra a Marcos, quiero hacer énfasis, no porque Liz no lo haya hecho en forma suficiente, pero me parece que esta cuestión, se escucha bien, ¿no? Esta cuestión que planteó Liz, que tiene muchas facetas, desde el valor de los números, el origen de las fuentes, proteger a una fuente, cómo el periodismo es uno de los oficios o profesiones más peligrosos, que más vida se lleva por la práctica de la tarea. No se compara con, no sé, fuerzas de seguridad, etcétera, pero si ustedes ven las asociaciones regionales y nacionales de periodismo, las estadísticas que está mostrando, y lo vemos en las noticias, ¿no? Compite México contra otros países de Centroamérica respecto de la cantidad de periodistas asesinados por ser periodistas, ¿no? No por un accidente de tránsito. Pero también habrán visto muchas películas o series de televisión donde un comunicador, un periodista, es capaz de ir preso en algunos contextos por no develar la fuente, ¿no? Obviamente la mayoría de las constituciones y códigos penales y demás protegen la libertad de expresión, la libertad de prensa y por ende de su interpretación, aun cuando no esté escrito en la tinta, de que los periodistas tienen el derecho a proteger la fuente y no dar a conocer la información. También es cierto que hay periodistas que han entregado las fuentes, ¿no? Imagínense que no hace falta judicializar un caso. Tenemos grupos paramilitares que pueden ir a la casa de un periodista a torturarlo, presionarlo, amenazar a su familia, ni siquiera de cuerpo presente, para que dé los datos, la información, nombre, apellido, documento, de cuál fue la fuente. Entonces, no es el caso de corresponsales claves, no hemos tenido eso, pero sí les puedo decir que yo, trabajando en VIH, en diversidad y en salud sexual y derechos reproductivos, un ejemplo es Honduras el año pasado, con la modificación en la Carta Magna sobre aborto y matrimonio igualitario, donde jóvenes activistas del movimiento de mujeres jóvenes, ¿no?, de salud sexual y derechos reproductivos, eran amenazadas. Y mientras yo estaba en Argentina, otros colegas en Londres, otros colegas en Bogotá, tratábamos de coordinar un sistema de seguridad y de contención a estas activistas fantásticas mujeres que eran como patitos en una feria. Cualquiera que hubiera querido hacer de eso un hecho de sangre lo hubiera hecho con total impunidad. Lo mismo pasa con las mujeres trabajadoras sexuales, con las personas trans, que además de ser activistas, que pueden hacer una denuncia a un hospital o a un jefe de policía, tiene que volver a la calle, probablemente muchas, a hacer el trabajo sexual o volver a su casa, y ahí son blancos certeros, ¿no? Y no nos olvidemos que, y en esto quiero rendir homenaje
a Pedro Pablo de Perú, un gran amigo y activista de muchos de nosotros, que creo que existe probablemente trabajando en esto en el Perú por casi 30 años, por lo menos si mi memoria no me falla, que fue víctima de un asesinato de odio, que tendría que un policía lo pondría en este fin de semana, ¿no? Así que estamos todos medio en estado de shock, mucha tristeza y un poco de negación. Pero de alguna manera, porque probablemente la policía lo pone como un hecho delictivo, porque los compañeros que estuvieron en esa reunión fueron con intención de robo. Pero tratándose de una persona gay, HCH, una persona trans, no enmascaremos las cosas, no digamos crimen pasional. Si un amante, novio o pareja de un varón gay, de una mujer trans o una mujer trabajadora sexual, etcétera, etcétera, o le asesina, es un feminicidio, es un crimen transfóbico, es un crimen homofóbico, es un crimen de odio. Entonces, digo esto porque hay mucha violencia y mucha locura a veces atrás de lo que escribo. No tenemos que tener miedo. Para eso tienen en el curso los tutores y durante su vida como corresponsales, tanto a Lídice y a mí, como para, de alguna manera, si tienen dudas, decir les parece, pero de ninguna manera ni por accidente entregar la fuente. Y le digo más, mucha gente con la que yo he trabajado, y muchas veces que yo he escrito un artículo y acá termino, la persona le he preguntado, ¿te puedo citar con nombre y apellido? O es un off the record, ¿no? Que se llama, ¿no? Fuera, o sea, sin citar. Entonces me ha dicho, sí, no tengo problema. Y una vez que yo he terminado el editorial o la entrevista o el artículo, he decidido no citarla. Porque ustedes pueden separarse del conflicto y la situación, la denuncia, lo que pasa en Honduras, o lo que pasa en Venezuela, o lo que pasa en toda la región o el mundo, y decir, ¿le suma algo poner nombre y apellido? Uno no puede decir un funcionario ha llegado a la cartera de salud, en vez de arriesgar el empleo del jefe de programa, por malo que sea, o la jefa de programa. Tiene sentido decir que uno no puede ser una líder comunitaria o de la población de los pueblos indígenas o de las personas trans sin decir nombre y apellido. ¿Le suma valor? Obviamente, si la persona es un líder empoderado o empoderada que además ha salido en otros medios a denunciar o es habitual, no hay problema, porque sí tiene un principio de autoridad. No es lo mismo que digan una líder de trabajo sexual a poner a Elena Reinaga, o una líder trans y poner Marcela Romero. Obviamente va con nombre y apellido. Pero si tienen duda, cuanto más cerca de la comunidad y cuanto menos protección tiene la fuente que ustedes están entrevistando, ante la duda usen una terminología neutra y no le pongan nombre y apellido. Ni siquiera hace falta un seudónimo, ¿no? Una líder del movimiento de trabajo sexual local, punto. Y listo, ¿no? Bueno, perdón, Marcos. Marcos, te escuchamos. Ok, bueno, yo en referencia a lo que estamos hablando, yo lo que quería acotar es que cuando estamos hablando desde el punto de vista estadístico, lo que podemos hacer es hacer como una proyección, por ejemplo, en los países como Nicaragua, Venezuela, que se entiende que la estadística no es la real. Pudiésemos trabajar mediante proyecciones de las estadísticas anteriores, o podemos decir, como dice el amigo anterior, que aproximadamente, hablar de un aproximado, menos de un dato específico como tal. Eso es lo que yo quería acotar, si podemos utilizar esa terminología o esas proyecciones a nivel estadístico. Ahí te interrumpo, perdón, Lice. Acá les voy a dar un off the record. Javier dice, pero no lo dice. Toda la información estratégica y epidemiológica que se maneja es una gran mentira. Tengan en cuenta ustedes que ONU-SIDA una vez por año le pide a los jefes de programa de SIDA, vamos a hablar de VIH-SIDA, que manden los datos. ¿Cuántos países han hecho un estudio que en inglés la sigla es IBBS, que sería de comportamiento y biológico en los últimos 5 años? Muy pocos. Por ahí aquellos que reciben dinero de PEPFAR o del Fondo Mundial han podido pagar un IBBS. Ahora, ese estudio es bueno porque ese estudio nos muestra la prevalencia, cómo se comporta, qué relación hay, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han hecho un estudio serio y
validado por pares de tallas poblacionales. ¿Cuántas personas trans hay? Si yo quiero lanzar un programa de PrEP y el primer año voy a cubrir a 30% de la población de personas trans en el Ecuador, por dar un ejemplo caprichoso, con esta intervención, el riesgo más exponencial que refiere no uso preservativo o han tenido una ITS en el último año, es mentira. En ningún país, yo no creo, ningún país, empezando por Argentina hasta México, no les creo ningún dato estratégico. O está desactualizado, o fue mal hecho, o fue informado por el país. Los datos o sea, no estoy diciendo que Nucida miente, lo que hace Nucida tapa, ¿no? De nota, o Nucida miente. No estoy diciendo que Nucida, OMS o OPS mienten. Lo que hacen es reportar los datos que los países envían. Y algunas veces a ustedes han sido invitados a participar en las reuniones del GAM antes de mandar los formularios a ONUCIDA. Los países completan la mitad de las preguntas porque hay un montón de preguntas complejas y que están encadenadas con la calidad de los datos que tenés, y se los muestran a la sociedad civil un día antes de enviarlo. La sociedad civil tampoco tiene esa información estratégica, sino obviamente lo que tenemos es información más no numérica, sino cualitativa, anecdótica, operativa, que es muy valiosa. Pero les quiero decir es que no pierdan tiempo tratando de construir una información estratégica, y les voy a decir lo último, y es que la información estratégica es muy cara. Hacer tallas poblacionales, IBBS, prevalencia, incidencia, etcétera, ¿no? En las poblaciones claves, etcétera, habitualmente, que no tiene que ser cada 2 o 3 años, cuesta muchísimo dinero. No significa que, no sé, Honduras, Nicaragua o El Salvador no lo hayan recibido por el Fondo Mundial, decidieron gastarlo en otra cosa. Pero bueno, el mensaje es off the record, todos los países, los datos que ustedes ven en los países, y con COVID les digo lo mismo, son estimaciones, que es la forma elegante de decir que no saben cuál es el número cierto. Termino. Gracias, Javier. Sí, me parecía, Marcos, un poquito pretencioso y pensar en que nosotros podríamos hacer la estimación o el cálculo basados en un estudio, por ejemplo, aquí de vigilancia centinela, que le llamamos, que son los estudios de prevalencia. Los últimos datos son del 2011. Entonces, yo como Lídice López no me atrevería a hacer ninguna estimación de cuál es la prevalencia ahora en algunas poblaciones, ¿no? Se necesita seguir una metodología, articular distintas variables, recoger datos y testear a la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, usemos el último dato y cuestionemos también la situación de la mala calidad de los datos, ¿no? A propósito de la mención del COVID, el año pasado se decía mucho en Perú que el Ministerio de Salud nos mentía respecto de cómo estábamos en la epidemia. Y cuando uno tiene años trabajando, persiguiendo datos, sabes que no te están mintiendo, no tienen la información, ¿no? Entonces, eso es problemático, por supuesto, y hay que resaltarlo y discutirlo, ¿no? Y darle su espacio también a esta ausencia de datos que ya es información. Vamos a irnos al trabajo en grupos.